Soy Brian García Cosme del Grupo B de Ingeniería Industrial y le voy a presentar el tema 4.11 ácido base. En química se llaman ácidos y bases a dos tipos diferentes de sustancias opuestas entre sí. Cada una de estas sustancias reúne propiedades específicas que modifican el comportamiento de las soluciones químicas. Tanto ácidos como bases pueden encontrarse en estado líquido, gaseoso o sólido. Al juntarse ácidos y bases en una solución, se produce calor. Esta reacción se conoce como neutralización. Un ácido se le llama a aquella sustancia que libera iones de hidrógenos positivos, que se representa con la letra H+. En una solución, los ácidos como sustancias que pueden percibir o absorber un par de electrones de la solución. Algunos ejemplos de ácidos pueden ser el ácido acético o el vinagre, el ácido absórbico o la vitamina C, el ácido fosfórico, el cual se produce o se encuentra en las bebidas gaseosas, el ácido láctico, que se produce gracias al ejercicio, y algunas características de los ácidos es que tienen capacidad para destruir tejidos orgánicos y producen reacciones al interactuar con ciertos metales. Una base es aquella sustancia que puede captar iones de hidrógenos en una solución o liberan iones negativos llamados hidroxilos, que se representan con la letra OH-. También se definen las bases como aquellas sustancias que aportan dos electrones a la solución, siguiendo la teoría de Gilbert-Newton-Lewis. Algunos ejemplos de bases pueden ser el hidróxido de sodio, el hidróxido de potasio o el hidróxido de calcio. Algunas de las características de las bases es que se deslizan al tacto cuando se presentan en la disolución, es decir, que son jabonosos, son resbalosos. Otra característica es que no reaccionan ante el contacto con metales y son conductores de corriente eléctrica en disolución. Soy Jesús Ismael Frías Díaz y voy a explicar la obtención de compuestos orgánicos, halogenuros, combustión de hidrocarburos, benceno y sus derivados y polímeros. Los halogenuros de alquilo son también conocidos como aloalcanos, halogenoalcanos y haluros de alquilo. Estos haluros se obtienen una reacción de un alcano, un radical con un hidrógeno o con un halógeno que ya puede ser flúor, cloro, yodo o bromo. Los halogenuros tienen propiedades físicas, las cuales son incolores, moléculas juntas, punto de ebullición en aumento debido al tamaño del halógeno, solubles en disolventes polares e insolubles en agua, más o menos denso en el agua de acuerdo al número de halógeno que contenga. Sus usos y aplicaciones son plaguicidas, refrigerantes, anestésicos, reactivos y disolventes. Los halogenuros de acilo son compuestos derivados de ácidos carbónicos, donde la porción de OH de su grupo se reemplaza por un átomo de halógeno, ya sea fluor, cloro, bromo o yodo, siendo los cloruros de acilo los más importantes. Propiedades físicas: se presentan en un estado líquido, altos puntos de ebullición, olor irritante y picante, sensible al aire y el agua, más reactivos al ácido del que provienen. Usos y aplicaciones: tienen un mayor uso industrial y comercial, por lo que son empleados como reactivos en laboratorio e industria. En laboratorio se utilizan como halogenar hidrocarburos como catalizadores para acelerar reacciones y para neutralizar sustancias básicas. La combustión de hidrocarburos. ¿Qué es un hidrocarburo? Un hidrocarburo es un compuesto orgánico, surge de la combinación de átomos de hidrógeno con carbono, están formados por cadenas de átomos de carbono. En la combustión es una reacción química que oxida, la que usualmente produce mucha energía en forma de calor. En todas las combustiones existen unos elementos que arden y uno que produce la combustión. Los tipos más frecuentes de combustibles son los hidrocarburos, los cuales son algunos derivados del petróleo. Bencenos y sus derivados. Los bencenos es un hidrocarburo que contiene 6 átomos de carbono y 6 átomos de hidrógeno. Un benceno es líquido, incoloro con un olor dulce. Se evapora al aire rápidamente y es poco soluble en agua. Es altamente inflamable y forma tanto procesos naturales como de la actividad humana. Las propiedades físicas: el benceno hierve a 80 grados centígrados y se funde a 5.4 grados centígrados. Es un es tóxico y resulta muy peligroso respirar sus vapores en periodos largos. Se caracteriza por ser insoluble en agua, pero muy soluble en disolvantes orgánicos como etanol, éter y otros más. Es muy buen disolvante orgánico, disuelve el hule natural, las grasas, numerosas resinas, el azufre, el fósforo, el yodo, la cera, el caucho, el alcanfor y otros más. Los derivados del benceno son el touleno,
2,4,6 trinitotuleno, anilina, salicilato de metilo, ácido benzoico, ácido acetilsalicílico, benzaldehído, vainilla, paradiclorobenceno, ácido tereftálico. Los polímeros. ¿Qué son los polímeros? Los polímeros son moléculas formadas por la representación de unidades simples, tienen como un macromolecular. Los polímeros son sintetizados a partir de moléculas simples llamadas monómeros, las cuales pueden ser igual o diferentes. Los polímeros, las propiedades físicas, los elastómeros y termoplásticos están constituidos por moléculas que forman largas cadenas con poco entrecruzamiento entre sí, en las cuales se calientan, se ablandan sin descomposición y pueden ser moldeados. Los termoestables se preparan generalmente a partir de sustancias semifluidas de peso molecular relativamente bajo, en las cuales alcanzan, cuando se someten a procesos adecuados, un alto grado de entrecruzamiento molecular, formando materiales duros que funden con descomposición o no funden y son generalmente insolubles en los solventes más usuales. Las propiedades químicas es la exposición a radiación solar puede hacer que el material averie, pierda pigmentos, se fluctúe y se rompa según la cantidad del calor. No son afectados por el fenómeno de corrosión, los elementos ya son oxidados naturalmente, no reaccionan con ácidos, son permeables a muchos fluidos. Hola, mi nombre es Heriberto Gutiérrez Corona, del Grupo B de Ingeniería Industrial. Hoy les hablaré un poco sobre los elementos de importancia económica, industrial y ambiental. Empecemos por los de importancia económica. El boro es un metal que se utiliza como fertilización edefático. Otro de estos es el carbono. Es un metal importante ya que forma parte de numerosos compuestos y son importantes para la vida cotidiana del ser humano. Otro de estos es el nitrógeno. La mayor parte del nitrógeno se encuentra en el aire de la atmósfera y se usa para fabricar amoníaco y al combinarse con el hidrógeno en su forma líquida, el nitrógeno se utiliza como congelante. Otro de estos es el oxígeno. Ese elemento también se encuentra en el aire de la atmósfera y es muy importante de la vida del ser humano, ya que de él depende su respiración. Otro de estos es el flúor. Los usos de los fluoros, pero principalmente del flúor sólido, se utiliza como fluoración de agua potable y pastas dentales para prevenir caries. Otro de esos es el cloro. Se utiliza para la elaboración de plásticos, disolventes, pesticidas, productos farmacéuticos y refrigerantes y colorantes. A continuación les hablaré sobre los elementos de importancia industrial. El aluminio es un elemento importante ya que este resiste la corrosión, se puede laminar y helar. Se emplea en la construcción de vehículos, aviones y utensilios domésticos. Otro de esos es el cobalto. Se emplea en la elaboración de aceros especiales debido a su alta resistencia al calor, corrosión y fricción. Se emplea en herramienta mecánica de alta velocidad, imanes y motores. En forma de polvo se emplea como pigmeo azul para el vidrio. Otro de esos es el mercurio. Es resistente a la corrosión y buen conductor eléctrico. Se usa en la fabricación de instrumentos de presión y baterías. La plata se emplea en la acuñación de monedas y manufacturas y vajillas. El cobre es usado principalmente como conductor eléctrico en la elaboración de monedas y aleaciones. Otro de estos es el plomo. Se emplea para la fabricación de varias y acumuladores de pinturas, soldaduras e investigaciones de mezclas. Otro de estos es el oro. Es el patrón monetario internacional. Sus aleaciones se emplean en joyerías y ornamentos, piezas dentales y equipo de científicos de elaboración. En la actualidad se ha reemplazado por iridio y rutenio para la joyería, en piezas dentales, por platino y paladio. A continuación les hablaré sobre los elementos de importancia ambiental. Bromo y sus vapores contaminan el aire, además de sus compuestos derivados solo son venenosos. El azufre contamina el aire y mezclados con el agua producen una lluvia ácida, algunas sustancias como derivados, clorados, sulfatos y ácidos corrosivos. El cadmio contamina el agua y el aire, constituyendo algunos fertilizantes que contaminan el suelo. El mercurio contamina el agua, el aire y causa envenenamiento. Las algas lo absorben, luego los peces y finalmente el hombre.
Los granos se lo retienen y como el hombre lo ingiere. Antónimo. El envenenamiento por antónimo se produce por ingestión, inhalación al vapor, principalmente por gas llamado estivina. Arsénico. En general todos sus componentes derivados son totalmente tóxicos. El fósforo, debido a que se emplea en síntesis de pinturas plagísticas y fertilizantes, contamina el aire, el suelo y el agua. El plomo. Contamina el aire, el suelo, el agua, produce graves daños a la agricultura y cuando se inhala o se ingiere como alimento se acumula en el cuerpo y produce una enfermedad conocida como saturismo. Cloro y sus vapores contaminan el aire y son corrosivos. En forma de clorato contamina el agua, además de forma mezcla explosiva con compuestos orgánicos que dañan el hígado y el cerebro. Algunos medicamentos tienen cloro afectan el sistema nervioso. El cromo se utiliza en cromato soluble, contamina el agua, sus compuestos son perjudiciales para el organismo y destruyen todas las células. Magneso. Los polvos y los zumos que contienen magnesio causan envenenamiento y atrofobia para el cerebro cuando se inhala además de contaminar el agua. Mi nombre es Ana Karen Dueñas Pichardo. Yo les voy a explicar sobre los conceptos básicos del gas como estado de agregación, el gas real, el gas ideal, el punto crítico y el factor de compresibilidad. Gas como estado de agregación. Se denomina así al compuesto principalmente por moléculas no unidas, expandidas y con poca fuerza de atracción, lo que hace que los gases no tengan volumen definido ni forma definida, y se expanden libremente hasta llenar el recipiente que los contiene. Gas real. Un gas real, en oposición a un gas ideal o perfecto, es un gas que exhibe propiedades que no pueden ser explicadas enteramente utilizando la ley de los gases ideales. Gas ideal. Un gas ideal es un gas teórico compuesto de un conjunto de partículas puntuales con desplazamiento aleatorio que no interactúan entre sí. El concepto de gas ideal es útil porque él mismo se comporta según la ley de los gases ideales, una ecuación de estado simplificada que puede ser analizada mediante la mecánica estadística. Punto crítico. Este representa la temperatura máxima a la cual un elemento permanece en estado líquido y la presión crítica es la presión medida a esta temperatura. Factor de compresibilidad. El factor de compresibilidad Z es un factor de corrección que se introduce en la ecuación de estado de gas ideal para modelar el comportamiento de los gases reales, los cuales se pueden comportar como gases ideales para condiciones de baja presión y alta temperatura, tomando como referencia los valores de punto crítico, es decir, si la temperatura es mucho más alta que la del punto crítico, el gas puede tomarse como ideal, y si la presión es mucho más baja que la del punto crítico, el gas también se puede tomar como ideal. Bueno, pues a mí me tocó explicar lo que es la ley de los gases de Boyle. Esta ley nos dice que manteniendo un gas a temperatura constante, la presión y el volumen son inversamente proporcionales. Es decir, que a mayor presión ejerzas sobre este gas, menor es el volumen, o sea que el volumen va a reducir. A menor presión, el gas se va a expandir. Por eso tenemos esta fórmula que es presión por volumen es igual a presión por volumen. Este es el estado final y este es el estado inicial. La ley combinada de los gases es esta. Relaciona presión, volumen y temperatura. Podemos llegar fácil a la ley de Charles porque fue el que se dio cuenta que mediante la presión constante, si quitamos la presión, llegamos a la ecuación y es esta. Esta es la ley de Charles que relaciona el volumen-temperatura. Es directamente proporcional, es decir, que a más temperatura sube el volumen. Por ejemplo, si dejamos un balón al sol, empieza a aumentar el volumen, incluso puede llegar a explotar. En pocas palabras, si es mayor temperatura, es mayor el volumen. Hola maestra, buenos días. Mi nombre es José Antonio de la Luz Hernández y les voy a presentar lo que es la ley de Gay-Lussac y la ley general del estado gaseoso. La ley de Gay-Lussac establece que la presión de un volumen fijo de un gas es directamente proporcional a su temperatura. Si el volumen de una cierta cantidad de gas es ideal a una presión moderada se mantiene constante y esta está aplicada en nuestra vida diaria.
Un ejemplo es por ejemplo en las ollas a presión, en las cuales cuando se aumenta la temperatura de la olla, el gas en el interior hace una presión. Y esta ley fue descubierta en el año de 1802, en el que el volumen constante de la presión del gas es directamente proporcional a su temperatura en grados Kelvin. P igual a Q por T, que K es una constante. Y la ley general del estado gaseoso toma en cuenta que las variables como fluctuantes de un estado de equilibrio a otro sin que haya una de ellas constante, en que PV sobre T igual a PV sobre T, que sigue siendo estableciendo que la relación de estas tres variables es constante, igual a presión, volumen entre temperatura. Las características de la ecuación general de gases. A partir de las leyes de los gases se establece la ecuación general, en la que la cantidad de moles con el volumen, la presión y la temperatura se utilizan. Esa constante, la temperatura, debe expresarse en K y Celsius más 273, la presión en la atmósfera y el volumen en litros.